Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar segmentaciones de datos utilizando emojis. Esto con el objetivo de brindar un aspecto mucho más interesante y llamativo a nuestros reportes. Espero que te sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Para este ejercicio contamos con los datos de un conjunto de dispositivos electrónicos, su respectivo SKU, saldo en inventario y una cantidad requerida por los clientes. Ahora bien, para poder establecer los campos faltantes, tenemos que determinar qué tipo de acción se debe realizar considerando el saldo y la cantidad requerida, tal como lo tenemos en este rango de criterios. Así que, por ejemplo, en el primer criterio nos dicen que si el saldo es mayor a cero y también es menor a la cantidad requerida, entonces la acción a utilizar es un alistamiento parcial y debe incluir también este emoji que visualizamos aquí. Primero que todo, voy a convertir este rango de datos en una tabla de Excel. Para ello, simplemente podemos posicionarnos sobre una de las celdas que contienen los datos. Aquí en la pestaña Inicio podemos seleccionar Estilos, dar formato como tabla y aplicamos uno de los que ya nos aparezca aquí de forma predeterminada. Una vez hacemos esto, nos aparece este recuadro en el cual aparece el rango de datos y nos pregunta que si la tabla tiene encabezados. Efectivamente, voy a marcar esta opción porque nuestro rango de datos ya tiene los encabezados que hemos colocado con anterioridad. Así que doy clic en aceptar y listo. Este rango de datos ha pasado a ser una tabla de Excel y lo podemos visualizar porque ya nos aparece la pestaña Diseño de tabla y también se ha dado un nombre a este rango de datos o a esta nueva tabla que se llama tabla 3. Sin embargo, podemos modificarlo. Yo le voy a colocar, por ejemplo, inventario. Ahora bien, para poder continuar, lo que debemos hacer es agregar las otras dos columnas que teníamos inicialmente en la solución, como es la acción y la cantidad. Así que, primero que todo, simplemente escribimos aquí acción y se va a agregar ya como una nueva columna de esa tabla. Ahora vamos a utilizar el si condicional para poder establecer qué acción vamos a utilizar con base en el cumplimiento de los criterios. Así que voy a colocar igual si, en donde el primer criterio involucra dos condiciones, que el saldo sea mayor a cero y el saldo también debe ser menor a la cantidad requerida. Así que voy a apoyarme en la función i, en la cual puedo agregar más de una condición. Así que voy a colocar que si el saldo es mayor a cero, y vean que ya no aparece como tal una referencia a la celda, es decir, por ejemplo, en ese caso sería la C8. Nos aparece el nombre de la columna de la tabla, ya que aquí vamos a trabajar con toda la columna de forma predeterminada. También podríamos simplemente eliminar, por ejemplo, esto de saldo y escribir, por ejemplo, la referencia C8 y nos daría el mismo resultado. Pero aquí simplemente vamos a aprovechar que estamos utilizando las tablas para que se haga referencia a toda la columna. Voy a colocar coma para agregar la segunda condición en donde el saldo debe de ser menor a la cantidad requerida. Ahora sí, cierro el paréntesis de la función i, coma, y ahora, ¿qué pasa si eso se cumple? Bueno, entre comillas, voy a colocar alistamiento parcial. Cierro comillas y voy a aprovechar de una vez para incluir el emoji en esta condición. Para utilizar emojis en Windows 10 simplemente debemos presionar la combinación de teclas Windows punto y de esta manera ya nos aparece el panel de emojis. Así que simplemente buscamos uno que nos agrade y en este caso yo voy a utilizar estos guantes de aquí, tal como lo teníamos acá representado. Así que una vez haya hecho eso, voy a colocar coma para incluir el otro argumento. ¿Qué pasa si esa condición no se cumple? Entonces debemos agregar otro si condicional. ¿Y cuál va a ser la prueba lógica? Bueno, que el saldo sea menor o igual a 0, coma para incluir el valor en caso de que se cumple, en donde debe ser comprar. Es decir, si
si tenemos un saldo menor o igual a 0, de inmediato se debe enviar una orden de compra. Y voy a incluir también lo que es el emoji, en este caso es esta bolsa como de dinero. Listo. Una vez hecho eso, nuevamente coma para el argumento final, en donde nos dice si eso tampoco se cumple, entonces ¿qué debe ocurrir? Bueno, si en ese caso el saldo es mayor al requerido, pues debe haber un alistamiento total. Pero yo no voy a agregar otro sí para esa condición. Simplemente la voy a colocar como el valor por defecto en caso de que las otras no se cumplan como tal. Así que el valor, si es falso, esa condición, entonces es que haya un alistamiento total. Cierro comillas, cierro paréntesis, nuevamente. Y ahora lo que falta aquí sería el emoji de alistamiento total, que en este caso es como esta de mensajería. Y listo, ya tenemos nuestra condición. Puedo presionar Control Enter y de esta manera ya se ha asignado todas las acciones a cada uno de los registros que tenemos. Veamos por ejemplo este primer registro. Es un mouse alámbrico en donde tenemos un saldo actual de 9 unidades y nos solicitan 11. Es decir que podemos hacer un alistamiento parcial. Sin embargo, veamos por ejemplo este caso de aquí en donde tenemos 0 unidades disponibles y nos están solicitando 13, es decir, se deben comprar. Y así sucesivamente podemos ir revisando cada uno de ellos. Ahora la columna que nos falta es la de cantidad, en donde simplemente es una resta entre el valor absoluto del saldo menos el requerido. Así que voy a colocar saldo menos requerido, Control Enter y listo. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, en este primer registro tenemos un saldo disponible de 9, nos solicitan 11, podemos hacer un alistamiento parcial, es decir, que nos queda faltando 2 unidades. Y de esta manera, pues, se puede analizar cada uno de los datos que tenemos en esta tabla. Una vez hemos hecho esto, ya podemos insertar lo que es la segmentación de datos. Así que seleccionando una de las celdas de la tabla, voy aquí a la pestaña, en este caso de diseño de tabla, y tenemos la opción en el grupo de herramientas de insertar segmentación de datos. Hago clic allí y me van a aparecer todos los campos que tenemos en esta tabla, es decir, las columnas. El que yo necesito va a ser el de acción, así que lo selecciono, hago clic en aceptar y vean que inmediatamente me aparece la segmentación de datos con su respectivo emoji y de esta manera pues tiene un aspecto mucho más personalizado. Voy a modificar esta segmentación de datos, vean que ya nos aparece la barra o mejor dicho la pestaña de segmentación en donde podemos editarla. Aquí por ejemplo en botones podemos agregar lo que son columnas para que nos aparezca de esta manera. Así ya podemos adecuarla un poco más al tamaño o el espacio disponible y también le podemos asignar lo que es un estilo. En este caso podemos aplicar uno que hayamos, digamos, creado, por ejemplo, o que hayamos modificado, o uno de los que tenemos de forma predeterminada, por ejemplo, este azul claro. Y ya tenemos allí lo que es la segmentación de datos con sus respectivos emojis. Y una vez hagamos clic en cada una de las opciones, pues la tabla se va filtrando automáticamente. Y finalmente lo que podemos hacer es aplicar un formato condicional a la columna de acción para que quede como el resultado que había plasmado inicialmente. Esto con el objetivo de lograr un aspecto más personalizado. Así que voy a seleccionar la columna de acción, formato condicional, nueva regla. Aquí voy a seleccionar aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y aquí en esta lista voy a colocar texto específico y en la que contiene voy a colocar por ejemplo la palabra parcial. Es decir que toda frase que contenga esa palabra pues se le va a aplicar este formato. En este caso sería un color por ejemplo este color amarillo y en negrita. Voy a darle a aceptar, aceptar y vean que inmediatamente todas las acciones que contienen la palabra parcial pues se colorean de ese amarillo. Nuevamente voy a formato condicional, nueva regla, otra vez aplicar únicamente a las celdas que contengan, específico, y aquí voy a colocar lo que es total. Formato va a ser un color, por ejemplo, en este caso de color verde, también en negrita, aceptar, aceptar,
y listo. Finalmente lo volvemos a hacer, en este caso, para cuando la palabra sea comprar. Así que simplemente escribimos aquí comprar y el formato va a ser un color de fuente, en este caso puede ser rojo, aceptar, aceptar y listo. De esta manera ya tenemos nuestra tabla finalizada con una segmentación de datos con emojis y también con un formato condicional que la hace ver mucho mejor. Y bueno amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que pueden descargar el archivo desde el enlace que está en la descripción del video. Y si consideran que le puede ser de ayuda a otra persona, le invito a que compartas este video. Muchas gracias y hasta la próxima.